Enclave Cultural Podcast. Lo más importante para una buena marimba es que la marimba esté seca. No que reseca, que muy seca. No, que esté seca. Ahí es cuando realmente se le da una afinación a la perfección a la marimba. Enclave Cultural Podcast, donde el set es el territorio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Freddy Saavedra, yo soy parte del equipo Enclave Cultural, egresado del Instituto Popular de Cultura, parte de muchas agrupaciones que han salido del IPC, y hoy pues quiero mandarle un saludo a mis amigos egresados, a los estudiantes, y tengo el gusto de entrevistar a un gran amigo que conozco hace muchos años y es un invitado más de nuestro Enclave Podcast, don Adobed Pozú. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a la hora que nos estén escuchando, don Ado. Muy buen día, Freddy Saavedra. Cordial saludo a todas las personas que en este momento nos ven, nos escuchan. Y bueno, muy agradecido de que se me haya tenido en cuenta aquí para una posibilidad de mostrar a la comunidad el oficio que nosotros realizamos y yo en particular. Claro que sí, don Ado. De hecho, Enclave, en su versión podcast, lo que está buscando es visibilizar a los gestores culturales y a los actores de la cultura de la región. Entonces, pues, ¿cómo no tenerlo en cuenta? Don Ado, para los que no lo conocen, es un reconocido luthier de la ciudad de Cali, pero él tiene una historia mucho más larga a través de su vida y del tiempo. Entonces, nos gustaría saber desde un principio, así como resumidito, de dónde viene Don Ado, dónde nació. Sé que pasó por una época de deportista. Cuéntenos un poquito sobre eso. Bueno, realmente yo nací en Santander de Quilichao, al norte del Cauca. Luego a mi padre lo trasladaron a trabajar a Puerto Tejada. Como a la edad de 6 años pasé junto con el resto de mis hermanos a Puerto Tejada y allí me nació, y a esa temprana edad, el amor por el folclore. Nosotros llegamos a vivir al frente de donde trabajaba el mejor grupo folclórico que yo he conocido en mi vida, que era el grupo Cauca Grande. Es un grupo que combina la música, el canto, con la actividad de la esgrima. Como saben, del norte del Cauca salieron quizás los mejores macheteros en la época de la independencia, todo derivado de la hacienda Japio y todas estas haciendas de esclavistas que tenían los arboledas en el Cauca Grande. Y quedó ese oficio, digamos así, en la comunidad. Ellos retoman toda esta parte y la desarrollan en la esgrima acompañada del torbellino, del bambuco, pero en esa forma original como se presentó. Por eso hoy en día ahí toda esa zona es lo que se le llama Pacífico Seco, porque de allí, de toda esta zona de haciendas esclavistas, fueron los que se trasladaron luego a orillas del mar, porque de África venían de esas zonas. Entonces yo tenía la osadía, porque estábamos diagonal al frente, así muy niño, 6, 7 años, en ir a observarlos a ellos en sus ensayos, para sus cánticos, sus toques, sus danzas muy particulares. Hoy, tantos 60 y pico de años de vida, y me acuerdo de esos cantos, quedaron muy en mi ser. Pero ellos no lo dejaban pasar a uno hasta el fondo del salón. Yo siempre quedé como en un enclave en medio de las cantadoras y en medio de los tambores. Entonces me volví ahí como diario, ensayaban diario en las noches, como el que
me dejaban correr el tamborcito para allá o para acá, y yo miraba eso, que por qué esto suena, esto que tiene por dentro. Siempre se me quedó en mi parte interna el investigar, el saber por qué y cómo se hacía, y igual por qué sonaban así o así. Eh, Ahí quedó esa semillita que siempre la pude cultivar hasta el sol de hoy, que me he sentido muy realizado en mi vida, porque toda mi vida he hecho lo que yo quería hacer. Para mí esto no es un trabajo, esto no es un oficio, esto es mi vida. Me siento muy feliz. Ese fue realmente el nacer. A partir de ahí ya se empieza a presentar una serie de complementos de vida, pero siempre la llamita fue esa, El folclore. el folclore, en su parte de lutería, el conocimiento de los instrumentos y lo que tiene que ver con la danza y el toque, pero mi inclinación fue con mayor fuerza hacia la lutería Hacia la lutería. como tal. De allí, de esta parte del norte del Cauca, los que no conocen la esgrima del norte del Cauca pueden buscar ahí algunos productos audiovisuales muy buenos, donde se ve a estos artistas con su machete y su bordón, Sí. haciendo unos movimientos que cualquier karateca envidiaría porque son súper ágiles. Uf. Donado, de ahí del Cauca, ¿qué sigue? ¿Cuándo pasa aquí a Cali o al Valle, o cómo es esa transición? Eso es una transición debido a que mis hermanos mayores, yo y el cuarto, ya terminaron la primaria, y entonces mi mamá, que en vida fue educadora, siempre mantenía la preocupación por que se nos diera lo mejor en estudio posible. En ese momento no éramos tantos y las posibilidades económicas lo permitieron. Eh, mm, Forzó bastante a que mi padre se trasladara a Cali. Ella tenía sus papás aquí en Cali, de origen del norte del Cauca también ella, en la zona del Guásimo, el Crucero, en Caloto, muy cerca a haciendas como Japio. Eh, Al trasladarse acá a Cali a buscar los dos mayores estudios, eso permitió de que un año después nosotros nos viniéramos a vivir a la ciudad de Cali. Eso fue en los años 68, por allá más o menos. A partir de ahí ya llego yo a estudiar aquí, lo último de primaria y el bachillerato. Y estando en los primeros años de bachillerato, conocí por cercanía eso que se llamó la Universidad Obrera, la Universidad de los Alemanes, y allí los alemanes sí tenían mucho amor por el folclore. Crearon una escuela que en su momento fue muy importante en la ciudad, donde se veía todas estas áreas de folclore. La parte de la percusión, la danza, bueno, y hubo grandes maestros como Lorenzo Miranda, Luis Carlos Ochoa, etcétera. Casi la mayoría de los alumnos de allí, hoy por hoy, están trabajando con el Instituto Popular de Cultura, con Bellas Artes, hasta que ya la escuela terminó su ciclo. Eso duró creo que como unos 15 años, algo así. Entonces, esa fue esa semillita donde tuve esa parte. Estando allí, siempre estaba esa como sentida necesidad mía de conocer a fondo el proceso Como del tambor. la curiosidad. Sí, sí. Promocioné, motivé a compañeros para que hiciéramos un trabajo de investigación. Yo ya había averiguado, y eso se desarrolló, lo llevamos a cabo en la costa pacífica. Llegamos primero a Saija, que es un corregimiento de Timbiquí. Luego subimos a Temuey, un corregimiento de Guapi, todo a orilla del río. Allá conocí a grandes maestros como Adriano Granja, de los más grandes maestros del Pacífico en su área de construcción de tambores y marimbas. Y luego a José Antonio Torres, el papá de Gualajo.
En ese tiempo pues, Gualajo no conocía ni Buenaventura. Con ellos conviví mucho, sobre todo con los Torres, hasta el punto de que después de varias idas y bueno, los demás quedaron, pero yo no. Seguí. Creé un taller al frente, diagonal, a los Torres. Ellos me querían mucho y el papá, pues, ay, Adito, mi hijo, venga, cuando nos vamos para Cali. Él se quería venir para Cali y yo, no, que es acá, mi hijo. Ahí estuve trabajando cerca de 6 años. Cuando ya luego se dio el traslado a zona rural de Buenaventura, pero seguí con el contacto de trabajo allá. La materia prima la seguí trayendo allá de Dos Montes. En esa época no había el problema que hay hoy en día pues con la minería y los paramilitares y la guerrilla. Uno entraba y andaba por esos montes y esos ríos a cualquier hora. A veces salíamos a las 2, 3 de la mañana aprovechando la marea para llegar a sitios donde temprano en la mañana íbamos a hacer el corte y esperábamos luego el cambio para regresar con la madera embalsadas hasta el taller. Siempre fui muy osado y creo que me tocó incluso mucho más duro de lo que le ha tocado a los, digamos, a los Torres y a otros constructores a orilla, porque a ellos, ya porque los conocían y era una tradición, les llevaban la madera ahí a la orillita del este. Yo salía a buscarla. Entonces en ese trajín estuve toda esta época, de la época que se cortaba pues a hacha, los troncos, eso bastante durito, pero muy gustoso. Eso se va reflejando en el conocimiento que se va adquiriendo, o sea, ya desde la parte de la forma tradicional de hacer los instrumentos, ya no es como ahora, como ya toca con permisos y que lo paran a uno y si no tiene permiso le decomisan lo que lleve. El factor violencia. En esa época era más mágico la construcción de instrumentos, me parece a mí. Uy, totalmente, mucho más mágico. Nosotros, por ejemplo, los amarres de los tambores, utilizábamos bejuco, siempre estábamos pendientes de que había que recolectar el yaré, el tortugo, para donde va la piel, donde van las cuñas, que es la correa. Los amarres se hacían con piola y esa piola la teníamos para darle más presencia con cáscara de nato. Daba un color rojizo muy bonito. Las pieles eran las tradicionales porque todavía había tataurito, había zaino, había venado. Entonces me tocó comprar pieles de venado y tatauro entre 200 y 300 pesos cada una, ¿ya? La de venado siempre ha sido un poco más cara, valía 300 y 200 una de tatauro. Hoy en día valen cantidad de veces más y ya no se consiguen y son prohibidas. Y algunas están prohibidas. Esas están prohibidas. Si se las cogen a uno en un barco, en el avión, esto se las decomisan. Donado. Para los que no saben, con Donado nos conocemos hace muchísimos años y yo soy, pues, puede decirse que como un discípulo porque con él fue que aprendí la construcción y la afinación de las tablillas de las marimbas. Eso no tiene una teoría, eso se aprende haciendo y dañando, porque si dañamos harta chonta, que a veces no daba ni siquiera la afinación, eso también tiene su magia. Sí. ¿Cuál es la magia de la chonta? ¿Cómo es el proceso de corte? Cuéntenos un poquito de eso, ¿no? Bueno, primero te quiero contar, Fred, que una palma para que esté apta, para uno extraerle su materia prima, digamos, su parte de latas para entrar a afinar una marimba, debe ser mayor a 20 años, ¿ya? Cuando estamos hablando de 20 años, 25 años, ella igual es aprovechable los 3 primeros metros. No obstante, una palma de esas puede medir 8, 9 metros de altura. Tiene varios componentes. Nosotros encontramos en ocasiones un tipo de chonta que está muy a la orilla del río,
otra muy a la orilla del mar, con agua salada. Y dentro de los terrenos internos, entonces también hay chontas que son de parte plana, pero anegada, otra de parte plana seca, y otra que se da, puede ser la misma variedad y se da en distinta composición, porque también la encontramos en loma, pero la una, la otra y la otra están bajo el mismo clima tropical húmedo y lluvioso. Entonces hay una chonta que es más blanca que la otra y ya está hecha, ya igual proporciona el sonido, pero en ocasiones hay que extraerle más materia prima para que sea más baja, y hay otras que simplemente con colocarlas allí ya te dan la tonalidad. Tú conoces bastante ya de esa parte. Y dentro de esto entonces hay una variedad de palmas que se utilizan para la elaboración de la marimba. Hay gente, por ejemplo, que no sabe que, por ejemplo, el Naidí se utiliza, pero nosotros hemos conseguido Naidí de 40, 50 años, ¿ya? Con un grosor impresionante, macizas, muy buen sonido. Pero utilizamos también la de Chontaduro, la de Gualte, la de Chontadurillo, Don Pedrito. Bueno, hay más o menos unas 7 variedades de palmas que utilizamos para la construcción de la marimba. Y lo que te cuento es la variedad también que hay de suelos y de textura en la marimba. Hay personas que te pueden decir, no, es que esa chonta estaba biche. No. Eso no es viable, no es posible. Siempre lo hacemos con esa conciencia y esa claridad. La época de corte también la utilizamos hasta hoy a la perfección. Y lo más importante para una buena marimba, para todos los que nos están escuchando en este momentico, es que la marimba esté seca. No que reseca, que muy seca, no, que esté seca. Ahí es cuando realmente se le da una afinación a la perfección a la marimba, y que no le va a cambiar, así le caiga agua, lo que sea, esa marimba no va a desentonar. Sí, señor. Y a través de toda esta experiencia también, nada más sabiendo, viendo, uno dice, esta me sirve para bajos, esta me sirve para agudos. Todos estos años de experiencia no se improvisan, y además que es como el conocimiento de los torres también trasladado a Donado. ¿Ya asististe a los talleres del Mercado Cultural Ipesiano 2023? Te invitamos a que participes de la estrategia. En septiembre se realizará el taller de prototipado del testing para equipos creativos. No olvides que este año estamos fortaleciendo nuestro estudio de impacto. Te invitamos a responder las encuestas que se difunden por las redes sociales del IPC. Y prepárate para nuestro gran evento. Recuerda, el Mercado Cultural Ipesiano es una estrategia del IPC para fortalecer las marcas y emprendimientos de nuestros egresados. Además de marimbas, en los talleres de Katanga se construyen bombos, cununos, y si ustedes tienen la posibilidad de ir a alguna institución educativa, van a encontrar unos colores característicos que donde uno va, uno dice, esto es Katanga, ni siquiera viendo la marca, sino solo los colores. Cuéntenos de dónde salió la idea de esa mezcla de colores, Donado. Bueno, eso es como esas cosas que uno mismo nos explica, pero que le nacen. De alguna manera es como ese sabor interno que tenemos nosotros los negros, particularmente en ciertas comunidades donde nos gustan los colores vivos. Y en un momento determinado quisimos darle, pues junto con el nombre, que Katanga no es la trampa de pesca tradicional que se usa en el Pacífico para camarón, y depende de la carnada, así mismo va a caer el pez en la cual se ubique.
porque esta se escribe con C. En el Chocó se llama Horro, en el sur se llama Katanga y se escribe con C. Buscamos un nombre africano y es una provincia del Zaire congolés, donde son muy famosos los tamboreros. De ahí el nombre de Katanga. Y los colores es como eso que lleva uno por dentro y que le vamos a poner un color para que se vea bonito, para que la gente se enamore del tambor. Entonces cogimos esos 3 colores porque son vivos, porque son alegres y al combinar muy vistosos, ¿ya? Y se volvieron un sello Katanga. Y se volvieron un sello Katanga. Por ejemplo, allá veíamos mucho en esa época la cuestión de lo que nos afectaba tanto en esa época, la cuestión partidista, política, ¿ya? Porque de alguna forma el ribereño y en esta zona se ha sido muy dependiente de la ayuda del político. Entonces había la corriente de los conservadores y los liberales. Y muchos pintaban los potrillos de rojo, otros de azul. ¿Ya? Esos colores también influyeron bastante en los que finalmente íbamos a aplicar al tambor. Además, entonces, de esto, Katanga es una ONG. Y hasta donde yo me acuerdo, estaban realizando un trabajo muy bonito en Villa Estela, si no estoy mal. Quisiera que nos contara, Donado, un poquito sobre la labor de Katanga en Villa Estela y si están haciendo en algunas otras partes del territorio. Sí, siempre ha sido, es y será, entre otras, pues muy agradecido con ustedes esta oportunidad de llevarle al público el conocimiento, que esto se transmita, que la gente conozca qué es la lutería, cómo se hacen los instrumentos, qué materias primas se utilizan, en qué época y todo. Nosotros estamos en el proceso de la construcción de los complementos, digamos, del instrumento reina, que es la marimba, pero más que eso es que antes de conocer la marimba, lo que solo existían eran los tambores. Entonces estaba primero el cununo, antes que el mismo bombo, porque el cununo se deriva del proceso del pilón forrado. Ya para que tenga los 2 lados, fue posterior como un complemento. Entonces tenía el luthier, era el que trabajaba básicamente cununos y bombos, ¿ya? Se complementó con el guasá, que es un instrumento acompañante, un idiófono de sacudimiento, y en algunas zonas del Pacífico se hace con las maracas. Entonces tenemos el guasá como maraca gigante del Pacífico y las maracas, ya que se utilizan en algunas zonas como Barbacoa, como hacia el sur del Pacífico. Estos tambores tienen una connotación importantísima porque ellos fueron los que utilizaron para la señalización, para la comunicación, para el diálogo, la que amenizaban las reuniones, la que amenizaba, acompañaba los velorios y siempre en los homenajes a la Virgen de Fátima, a la Purísima, eran tambores porque eran los que siempre se podían desplazar y con los cánticos, las cantadoras al lado, antes que la misma marimba, que ya vino prácticamente a buscar espacios como en escenario, ¿ya? De ahí la importancia del tambor como tal. La fundación la creamos pensando en que también me remonto a esa época, uno escuchaba que le daban apoyo a fundaciones para desarrollar actividades. Entonces pensamos de que creando la fundación con todos los que estábamos alrededor del proceso, nosotros íbamos a tener la oportunidad de crecer el taller con estos apoyos, pero eso fue en vano como hasta hoy en día, porque
Uno ve que el político crea su movimiento y al ladito está la fundación. El Grupo Santo Domingo tiene sus empresas y su fundación. Entonces ellos la usan para su propio bien y le hacen mucha publicidad. Pero uno ve miles de fundaciones hoy en día que de una u otra forma no crecieron, porque desde afuera se ve distinto en ese escenario de la ayuda. Sin embargo, sí hemos logrado apoyos del Ministerio de Cultura y en la parte del Bajo Calima y sobre todo en la parte del Bajo Dagua tenemos con la comunidad siembra de materias primas, tenemos cultivos bastante amplios de aguacatillo, balso, aliso, jigua negro, de palmas como Gualte, Don Pedrito, Naidí, y eso asegura hacia futuro la sostenibilidad del proceso, y las comunidades se han venido beneficiando con la labor de campo, el transporte en la balsada, el transporte en el potrillo, la cargada, la pulida, los cortes y el manejo de esa materia prima previamente a trasladarla nosotros aquí al taller a Cali. Allá hemos hecho labores como escuelas de zona urbana de Buenaventura y de zona rural mismo, llevándolos al monte a que conozcan los árboles que se utilizan para la elaboración de los tambores y las palmas de las marimbas, y hasta hoy todavía me preocupa y me tiene aterrado, por así decir, que estos niños no sabían, no conocían y siempre han vivido ahí en el medio, pero debido a que la cultura no se promueve ni en el propio sitio, ellos están más influenciados por el vallenato, por el reggaetón, por otro tipo de músicas, y en cierta forma se avergonzaban de bailar y de las raíces, de tocar su propia música. Afortunadamente, algo que ha salvado toda esta línea tradicional del Pacífico se llama Festival Petronio Álvarez. Yo tuve la posibilidad de trabajar muy de cerca con Germán Patiño. Estuvimos en algunos trabajos de investigación sobre algunos instrumentos en la zona, y ese señor Petronio Álvarez como festival le ha dado la visibilidad al proceso de la tradición en el Pacífico colombiano. Sí, muchas veces esa información se pierde y todo porque se empieza a asociar la tradición como con atraso, como que si uno está en la tradición, toca es la modernidad y lo que venga de afuera, y se pierde uno tantas cosas chéveres que están en la raíz, que están en los principios de la cultura de uno, de donde uno está. Pues yo soy boyacense, pero pues mi contexto sociocultural es el Pacífico, y a través de Katanga aprendí muchas cosas también de la música tradicional. Vuelvo a Villa Estela porque hasta hace un tiempo, no sé si todavía se realizaba un festival. Cuéntenos un poquito, Donado, sobre ese festival, si existe todavía, para que la gente vaya y se enamore del corregimiento. Bueno, en este momento tenemos dificultad en la reactivación del mismo. De verdad que la pandemia acabó con mucha cosa. Hasta antesito de la pandemia hicimos el 7º festival de folclore del Bajo Calima, Balbino Viveros. Esta es una zona que merece, que necesita este tipo de eventos. Nosotros alcanzamos a convocar 11 de las 14 veredas que componen el Bajo Calima. Ahí hay comunidades indígenas, hay 2 comunidades indígenas. La participación siempre fue en cantos de marimba, la danza y el grupo musical que acompañaba a los grupos, más exposiciones artesanales que tienen que ver con folclore, como elaboración de canaletes, de pilones, de bateas.
siempre ese se volvió como una especie de un mercado y era el encuentro del Bajo Calima en Villa Estela, una de las veredas del Bajo Calima. En este momento estamos, hasta la semana pasada conversaba con algunos líderes, tratando de volverle a retomar, de darle forma. Vamos a hacer algún encuentro, una reunión. Balbino se nos fue a principios de este año y entonces estamos en esa brega de retomar el festival, que convocó bastante gente en su momento, no solamente del corregimiento, sino de otros corregimientos, porque habían corregimientos invitados y estaba el cuentero, bueno, otros representantes de la tradición del folclore. Bueno, Donado, hablamos del festival, hablamos de Petronio como forma de visibilizar la cultura del Pacífico. Nosotros somos también conectados por el IPC, y en el IPC también hay muchos instrumentos katanga. De hecho, pues ahí fue donde empecé a ver los colores por primera vez. ¿Cómo es la relación con el IPC? ¿Cómo llega Katanga al IPC, a las dotaciones? ¿Cómo ve usted el trabajo del IPC con la cultura popular? ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, no, uno tiene de todas maneras como cantidad de puntos de vista, ¿no? El uno mira de una forma, el otro de otro, según su formación. Desafortunadamente, por ejemplo, el Instituto Popular de Cultura no ha tenido un trabajo de campo amplio, de investigación a fondo. A nuestra tradición cultural folclórica le hace mucha falta eso, que se hagan unos trabajos profesionales en esa área de la investigación. Yo conozco varios trabajos de investigación que se han hecho, incluso no solamente por el instituto, por personas, donde van a la zona y se están 15 días hablando con 2, 3, 4 y inmediatamente vienen a sentar cátedra en la ciudad. Pero eso es debido a que como hay poco trabajo de investigación profesional consciente, cualquiera con 2 cositas que retome en una zona de manifestación tradicional, viene a sentar cátedra con esas 2 cosas. Y de eso no se trata. Yo creo que para poder desarrollar el proceso como tal y de una información idónea, hay que hacer unos trabajos por investigadores. Unos procesos más larguitos. Sí, más largos, más a conciencia, más técnicos, y con mayor apoyo, lógicamente, para poder irradiar. Hoy por hoy todavía yo observo, particularmente, por ejemplo, digamos en el instituto, personas que yo veo, se la dicen saber toda en un área de estas, digamos, como lutería, como la música tradicional, porque han visto o les han contado o han averiguado o investigado unas 2 cositas, y de eso no se trata. Es que hay muchas versiones debido a que no hay una seria formación y una seria información. Nosotros nos hemos basado muchísimo en los compilados de Abadía Morales, por ejemplo, y él fue eso, un compilador donde recibía información y la transcribía, por así decir. Y estamos hablando del primer investigador del folclore de nuestro país. Pero en otras zonas, como en los Santanderes y la zona de cundiboyacense, la parte de centro, hay unos trabajos muy a conciencia de la tradición folclórica.
Acá en el Pacífico no. Entonces, muchas versiones. Y el instituto debía de ser uno de, digamos, de los patrocinadores de ese proceso en el Pacífico colombiano. Hay cosas que se pueden unir con la comunidad del norte, del Chocó, al sur, con Nariño, algo con Tumaco, que hacen unas cositas más sueltas, pero en el Chocó hay más trabajo consciente de la música tradicional que en Cali con el Instituto Popular de Cultura. ¿Ya? Ahí nos queda la tarea, entonces hay que investigar a fondo, buscar apoyo de las entidades gubernamentales para poder financiar una investigación seria de conciencia. Ahorita que el IPC está en su transición a institución universitaria, que está tomando las banderas de la salvaguarda del patrimonio, yo creo que vamos por un buen camino en ese sentido, y ojalá escuchemos o nos llegue el mensaje. Donado, muchas gracias por aceptar la invitación a Enclave Cultural Podcast. Enclave es un programa que viaja al territorio a escuchar las historias de los gestores y los guardianes de la tradición. Muchas gracias, Donado. Muchas gracias a usted y al resto del equipo aquí presente. Muy amables. Muchas gracias a todo el equipo, a Cindy Cataño, a Cristian Osorio en la producción, Cuchiflí y Leo en el video y la fotografía, y nos vemos en un capítulo más de Enclave Cultural Podcast. Hasta luego. Enclave Cultural Podcast. Cuando yo llego al IPC, uno veía 2 años como de materias generales, y en el tercero era que podías escoger el instrumento. Y mi papá me dice, ¿y usted qué instrumento escogió? Y le dije, tiple. No, ¿cómo si usted tenía que escoger bandola? Enclave Cultural Podcast, donde el set es el territorio.